Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque tenemos una historia que, sinceramente, me ha tocado el corazón y estoy seguro de que a ustedes también les llegará. Hablamos de Kerem, un nombre que tal vez algunos ya reconozcan, pero lo que van a descubrir hoy es una faceta de él, un momento que lo cambió todo y que estoy seguro que no olvidarán. Es una de esas historias que te recuerdan lo hermosa y a veces, lo inesperada que puede ser la vida. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en un relato que sin duda, les sacará una sonrisa, quizás una lágrima, pero sobre todo, les dejará una sensación de esperanza. Y antes de empezar, recuerden, si son nuevos por aquí, este es su hogar para historias inspiradoras, emotivas y que les hagan pensar. No olviden darle a ese botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de Kerem, un joven que, como muchos de nosotros, navegaba por la vida, con sus altibajos, sus sueños y sus rutinas. Pero hubo un momento, un punto de inflexión, que transformó su existencia de una manera radical. No fue un evento grandilocuente ni un logro profesional de la noche a la mañana, sino algo mucho más íntimo, algo que nació de la bondad, de la empatía y de una conexión humana profunda. Imaginen un día cualquiera, un día que en apariencia, no prometía nada fuera de lo común. Kerem estaba absorto en sus pensamientos, quizás preocupado por alguna tarea pendiente, quizás soñando despierto. Y de repente algo o alguien interrumpió esa monotonía. La historia comienza en un lugar inesperado, un sitio que a menudo pasamos por alto, pero que guarda secretos y sobre todo, personas que luchan en silencio. Kerem, sin buscarlo, se encontró en medio de una situación que lo obligó a detenerse, a mirar más allá de su propio mundo. Se trataba de un hogar de ancianos. No es que Kerem tuviera alguna obligación allí, ni que estuviera visitando a un familiar. Fue una casualidad, una de esas casualidades que la vida nos pone delante para ver qué hacemos con ellas. Quizás se equivocó de calle, quizás buscaba un atajo, los detalles son difusos, pero el resultado es cristalino. Entró en ese lugar y lo que vio, lo que sintió fue un llamado. Dentro de ese hogar, Kerem no encontró solo personas mayores. Encontró historias. Encontró vidas tejidas con hilos de recuerdos, de experiencias, de alegrías y también de pérdidas. Vio miradas que albergaban universos enteros, sonrisas que a pesar del tiempo conservaban la chispa de la juventud, y a veces también soledad. Fue la soledad la que más le impactó. Se dio cuenta de que muchas de estas personas, a pesar de estar rodeadas de otros, se sentían solas. Sus familias estaban lejos, ocupadas con sus propias vidas, y las visitas eran esporádicas. El mundo, ese mundo rápido y ruidoso que Kerem conocía, parecía haberse olvidado de ellos. En medio de esa atmósfera, Kerem conoció a Elena. Elena era una anciana de unos 80 y tantos años, con ojos penetrantes y una sonrisa que, aunque tímida, era capaz de iluminar la habitación. Elena había sido maestra, una apasionada de los libros, de la historia, de la vida. Pero los años la habían castigado y su memoria, como un libro antiguo, comenzaba a tener páginas descoloridas. Hablaba poco y cuando lo hacía, a menudo se perdía en recuerdos fugaces. La rutina en el hogar para ella era un ciclo de comidas, siestas y la espera de algo, de alguien, que rompiera la monotonía. Kerem, al ver a Elena sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en un punto indefinido del horizonte, sintió una punzada. No sabía por qué, pero se acercó. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio, solo ofreciendo su presencia. Después de un rato, le preguntó qué veía. Elena, sorprendida por la interrupción amable, giró la cabeza lentamente. Veo el pasado, joven, dijo con voz quebradiza. Veo el tiempo que se escapa. Esa conversación, tan sencilla y a la vez tan profunda, marcó el inicio de algo especial. Kerem empezó a visitar a Elena regularmente. No iba por obligación ni por lástima. Iba porque sentía una conexión. Le leía. Empezó con libros sencillos, cuentos que él mismo había disfrutado de niño. Elena al principio escuchaba en silencio, a veces con una leve inclinación de cabeza, como asintiendo a un eco lejano. Pero poco a poco las palabras de Kerem empezaron a traer destellos a sus ojos. Empezó a reaccionar, a sonreír, a comentar sobre los personajes, a recordar detalles de su propia infancia. Kerem se dio cuenta de que no solo estaba leyendo un libro, sino que estaba abriendo un portal.
Estaba devolviendo a Elena la capacidad de soñar, de imaginar, de sentir. Le leía poemas y ella, con una claridad sorprendente, a veces recitaba versos que creía olvidados. Le hablaba de las noticias del día, de lo que pasaba en el mundo exterior, y ella, a su manera, aportaba perspectivas que solo se ganan con décadas de experiencia. Pero el momento que Kerem nunca olvidará, el momento que verdaderamente lo cambió todo, ocurrió una tarde de otoño. Estaban leyendo un libro de cuentos clásicos. Kerem llegó a la parte donde el príncipe besa a la princesa para despertarla de su largo sueño. Elena, que había estado escuchando atentamente, de repente se incorporó en su silla, sus ojos brillando con una intensidad inusual. Miró a Kerem y con una voz clara y firme dijo: «Tú me has despertado, joven. Has traído la luz de vuelta a mi mundo». Kerem se quedó sin palabras. Sintió una emoción que lo embargó por completo. No era la gratitud por haber sido útil, era algo más profundo. Era la constatación de que un simple gesto, un acto de bondad desinteresada, podía tener un impacto tan poderoso. Había sido capaz de romper la barrera del tiempo, de la enfermedad, de la soledad, y de reconectar a una persona con la vitalidad de la vida. A partir de ese día, la relación entre Kerem y Elena se fortaleció aún más. Él no solo le leía, sino que también le traía flores, le contaba anécdotas de su día, e incluso, en ocasiones, le llevaba grabaciones de música clásica que sabía que a ella le gustaba. Elena, a su vez, se convirtió en su confidente silenciosa, en una fuente de sabiduría que a menudo se manifestaba en frases cortas pero llenas de significado. Le enseñó a Kerem el valor de la paciencia, la importancia de la escucha activa, y la belleza de los pequeños detalles que a menudo damos por sentados. La historia de Kerem y Elena se propagó en el hogar de ancianos como un susurro de esperanza. Otros residentes, al ver la transformación de Elena, empezaron a anhelar también esa conexión, esa chispa de vida que Kerem les traía. Kerem, lejos de ser abrumado, se sintió inspirado. Comenzó a organizar pequeñas lecturas grupales, a invitar a otros voluntarios, a compartir la alegría que había descubierto. Lo más fascinante de esta historia es cómo un acto aparentemente pequeño se convirtió en algo mucho más grande. Kerem no buscaba reconocimiento ni recompensa. Simplemente actuó desde el corazón. Y en ese acto de generosidad encontró un tesoro. Encontró la confirmación de que la empatía, la compasión y la conexión humana son los pilares de una vida plena. Piensen en esto. ¿Cuántas veces pasamos por alto a las personas que nos rodean? ¿Cuántas veces nos sumergimos en nuestras propias preocupaciones y olvidamos que hay otros que también necesitan una palabra amable, una sonrisa, una escucha? La historia de Kerem nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia, de ser un faro de luz en la vida de alguien más. No se necesitan grandes gestos heroicos. A veces un simple acto de presencia, de interés genuino, puede ser suficiente para despertar un espíritu adormecido. El momento en que Elena le dijo a Kerem que él la había despertado fue, sin duda, el clímax de esta emotiva historia. Fue la validación de un esfuerzo silencioso, la recompensa de una bondad sincera. Fue la prueba de que incluso en las etapas finales de la vida, el deseo de conexión, de sentirse visto y valorado, permanece intacto. Y esta es la belleza de la historia de Kerem. No es solo sobre él, ni solo sobre Elena. Es sobre el potencial que todos llevamos dentro para crear momentos inolvidables, para dejar una huella positiva en el mundo. Es un recordatorio de que a menudo, las experiencias más ricas y significativas provienen de las interacciones humanas más sencillas y desinteresadas. Kerem, con su simple acto de sentarse y leerle a una anciana, no solo le brindó compañía, sino que le devolvió la esperanza, le recordó su valor y le permitió sentir que, a pesar del paso del tiempo, seguía siendo importante. En resumen, hemos viajado a través de la historia de Kerem, un joven cuya vida se enriqueció de manera profunda al conectar con Elena, una anciana en un hogar de retiro. Descubrimos cómo un simple acto de leerle a Elena desbloqueó recuerdos, avivó su espíritu y le devolvió una chispa de vida. El momento cumbre, el instante que Kerem nunca olvidará, fue cuando Elena le confesó que él la había despertado, evidenciando el impacto transformador de su bondad y empatía. Esta historia nos enseña el inmenso valor de la conexión humana, de la compasión y de cómo los gestos más pequeños pueden tener las repercusiones más grandes. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Kerem y Elena. Espero de corazón que les haya tocado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan.
¿Han tenido alguna experiencia similar donde un simple acto haya generado un gran impacto? ¿Qué les inspira esta historia? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber su opinión. Y si esta historia les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan inspirarse. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan esparciendo bondad.